eólica, seguramente lo van a encontrar en internet o en cualquier fundación del comercio exterior. Y también lo voy a contar como un poco la experiencia mía. No significa que sea el camino, o sea, cada uno hace su propio camino. Por eso puse un poquito así, el título que vos quieras y la historia que deseas construir. Tiene que ver con esto, ¿no? Que cada uno tiene una historia, tiene un bagaje de conocimiento, de experiencia, de posibilidades y no es lo mismo el camino que puedo hacer yo que con mi producto o con mi personalidad que otra persona. Así que es un poquito lo que les quiero dejar como lo más importante es eso, ¿no? Que hay mucho por hacer, mucho por recorrer, hay muchos agujeros en el mercado, muchas cosas que todavía no se hicieron o se hicieron diferentes y siempre hay lugar para nosotros. Obviamente todo esto está volcado hacia el exterior. Muchos quizás hicieron un camino previamente en Argentina y es como más fácil plasmarlo hacia afuera. Así que bueno, les voy a contar un poquito dos cositas nomás que como empecé hace mucho tiempo para que también entiendan que quizás el año yo arranqué con este proyecto en el 2003, pero vengo como con un fuerte entusiasmo en lo que es venta, ¿no? Naturalmente me gustaba vender y muchas veces lo hice por necesidad. Así que les voy a contar solamente una anécdota que con esto quiero decir que hoy es muy diferente a lo que pasó hace 15, 20 años atrás. Hoy tienen todas las herramientas en internet, hay no sé, centros, hay institutos, hay un montón de herramientas que pueden buscar para tener todo el material a mano, ya sea de posibles compradores, de posibles locales en el exterior, de distribuidores, o sea, hoy está todo como muy a mano. Cuando yo arranqué, prácticamente recién arrancaba internet, ni siquiera había internet, así que bueno, todo cambió bastante. Les voy a contar como una anécdota que siempre la cuento, que es un poco el motor que he tenido en mi vida, ¿no? Cuando yo soy de otra ciudad y cuando vine a Buenos Aires, realmente vine sin un centavo. O sea, vine bien escapada de mi casa y vine sin un centavo, tenía que trabajar. O sea, básicamente una amiga mía me alojaba y yo tenía para comer, o sea, esa era un poco la realidad. Y era una época que no había trabajo, en Argentina eran colas y filas de gente buscando trabajo para un trabajo muy básico que puede ser quizás una recepcionista, ¿no? O sea, sin interesar, pero eran como trabajos que eran como relativamente mal pagos y había una demanda infernal. Entonces, bueno, buscando, doy con un trabajo que decía, bueno, se busca vendedores, qué sé yo. Me presento, tuve que tomar para esto, no sé, 15 colectivos, porque era en provincia, era en un barrio, era todo bastante turbio. Yo me metí igual porque un poco el espíritu aventurero tengo. Y resulta que era para vender, ser vendedor ambulante, o sea, básicamente, los que vemos en la calle todo el tiempo. Y dije, bueno, es lo único que tengo, y lo doy para adelante, o sea, algo tengo que hacer. Y bueno, y ese mismo día me metieron en un proyecto con un montón de gente a provincia, era todo zona norte, con bolsas de tuppers. Tuppers de plástico para meter, que eran unos tuppers que venían uno dentro del otro. Eran como 15 tuppers, el más grande al más chiquito. Y yo tenía que salir a vender, o sea, era simple, vendés y lo que ganás, la mitad me lo das, la otra mitad lo que das. Era un poco así. Y yo salía todos los días con toda esta gente a vender tapas por los barrios, arriba del colectivo y así. Traía básicamente el pan de cada día. Hasta que volvía, obviamente llorando todos los días porque no era lo que yo quería y el sacrificio era gigante, hasta que empecé a conectarme de otra forma. Por esto les quiero decir que el espíritu lo tienen que tener, no les digo que salgan a vender tapas ni nada, que no quieran, pero sí esta fuerza de adentro, porque ser emprendedor, tener una empresa, una pyme acá en Argentina, con salir al exterior requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, tener el foco bien claro. Y así que bueno, un poco la historia la cuento, y cuando el muchacho me contrata, entre comillas, no porque era
materiales sí. Y me largó a la calle. Y yo siempre digo que por ahí ahora la regla es mucho menor, ¿no? O sea, quizás uno presenta el producto menos de 20 veces y el producto entra más fácil. Pero siempre lo que les quiero decir es que siempre hay alguien que está buscando el producto que ustedes hacen. O sea, siempre hay un lugar o de alguna forma no se hizo ese producto, se hizo diferente. Así que como que también sepan eso, ¿no? Que en las vueltas de la vida, por más que te cierren las puertas 20 veces, siempre va a haber una que la abre. Eso es un poco que les quería contar para arrancar. Bueno, vamos a ver algunos temas. Muchos, como les dije, son más bien técnicos, para que entiendan por ahí cómo se exporta, si ya que se están exportando, pero si tienen intención de seguir exportando o de empezar a exportar, primero deberíamos ver cómo estamos localmente, o cómo está mi empresa, cómo está mi producto, mi emprendimiento, para poder decir, bueno, estoy preparado, tengo un producto exportable o no. Así que vamos a ver un poco esto, ¿no? O sea, pese a todas las problemáticas que hay hoy en Argentina, cómo seguir saliendo al exterior, cómo empezar a salir al exterior. La creación de una marca, los procesos productivos, armado de colección, concepto de marca, hilo conductor del ADN, cómo estar listos para hacer una marca for export, pasos a seguir, cómo desarrollar comercio de tu marca en el exterior, es un producto exportable, estrategias para abordar mercados de expansión internacional, imagen, estética y normativa, consumidor público, política de venta, cómo saber si mi producto tendrá éxito en el país de destino, informe de comercio exterior, presentación de productos, política de precios, costos, marca, logística internacional y nacional, condiciones comerciales, estudio de mercado, promociones, descuentos, liquidaciones permanentes, exportación directa e indirecta, derechos internacionales, misiones comerciales, comunicación, publicidad y prensa, tips para desarrollar una marca con alcance internacional. Vamos a ver un poquito de todo esto y sí les pido que si tienen alguna pregunta, como es bastante extenso y por ahí se hace un poquito pesado, para hacerlo más ágil, vayan preguntando y las cosas que tengan ustedes que resolver, que lo puedan abordar acá. Obviamente les vuelvo a repetir desde mi experiencia, ¿no? Todo puede modificarse, todo puede ser aplicado a otro producto o a otra empresa. Bueno, la creación de una marca, los procesos creativos y productivos. Nosotros hacemos ropa interior, toda esta presentación es aplicable a otro producto y a otro servicio, así que dentro de las posibilidades que traten de volcar toda esta información a su situación. Bueno, marcamos un poco de diseño, la batería, los materiales, el corte, armado, confección, control de calidad y comercialización. Todos estos pasos pueden ser afectados por la exportación y pueden sufrir modificaciones, adaptación del producto, etc. Es fundamental ser flexible, ¿no? Porque una vez que nosotros encaramos el exterior, en el medio hay un montón de requerimientos y de situaciones que hacen que nosotros cambiemos, que ya esa estrategia que teníamos no funcione más, que ese producto que teníamos se requiera ser modificado. Así que hay que ser muy flexibles para poder entrar. Cuando tenemos un producto o una marca que no se conoce en el exterior, hay que remar mucho seriedad. Entonces es como que para poder entrar en ciertos mercados o con ciertos clientes hay que estar flexibles al cambio. Y una cosa muy importante que también voy a marcar a lo largo de la presentación es la calidad en todo, desde un mail, no sé, desde que tenga chequeado la ortografía, cómo nos dirigimos a otra persona, si es en inglés que esté bien hecho, la calidad de comunicación, la información que se maneja, la precisión, calidad en todos los procesos, en el producto, en el control de calidad, en el servicio postventa. O sea, para hacer una empresa for export se necesita como precisión y calidad en todos los procesos. Esto hace a una reputación. Cuando uno ya está posicionado o no, pero de repente tenés una referencia, mira, ¿por qué no compras tal producto? Que son buenos, es una empresa chica, pero la verdad que laburan bien. Bueno, eso se genera también
este cliente. Y eso ya es una carta de presentación. Bueno, para que también, yéndonos a la lencería, pero para que lo puedan ubicar dentro de sus proyectos o de su producto, es importante trabajar con una gama de productos. Por ejemplo, a veces entramos en el exterior por un producto en particular, otras veces por toda la colección, otras veces por una línea. Entonces, bueno, identificar bien todo esto y tratar de tener como marca o empresa una variedad de productos, cubrir los básicos, tener diferentes quizás calidades, pero identificar bien, ¿no? O sea, diferentes líneas o productos más elite o adaptados a ciertos mercados. Es un poco lo que les quería mostrar con esto, que a veces, por ejemplo, en Japón, las japonesas tienen un gusto muy pequeño y quizás este tipo de producto no sirve, o quizás sí, quizás como no hay este tipo de producto porque no lo usan, se genera ahí una demanda y se genera un nicho de consumo fuerte, el cual puede ser posicionado como muy alto, es decir, que el producto puede quedar caro y lo siguen comprando. Así que son como estrategias, ¿no? Que no hay que ir por el lado convencional, que bueno, como no hay, no lo vendo. No, hay que ver, bueno, si no hay, ¿por qué no hay? Porque es cultural, es morfológico, porque la mujer no tiene gusto, porque quieren otro tipo de producto, pero al mismo tiempo hay mujeres que quieren un producto más europeo, más lácteo, y ahí es donde apuntamos. Les digo todo esto por haberme golpeado 20 millones de veces, no es que lo así sabiendo de nada. Y muchas cosas se dieron por intuición, muchísimas, y otras se dieron por mera casualidad, o por causalidad, no sé cómo, pero de alguna forma uno se va conectando. Bueno, un poco lo que les comentaba sobre la modelia, el calce, todo eso, la estética, los colores. Hay muchas cosas que cuando uno va a apuntar a un mercado, por ejemplo, sigamos con Japón. Quizás en Japón el rojo realmente no les gusta. No les gusta porque simboliza dentro de la simbología japonesa la muerte. No sé, vamos a hablar así. Bueno, entonces hay que conocer ese tipo de cosas. No hay que por ahí cerrarse a lo que yo quiero, sino a lo que el mercado quiere. La modelia se adapta. Acá en Argentina, por ejemplo, la bombacha más rica es la colalés. Bueno, en Japón es como que es algo, es un bicho raro la colalés. Entonces es como que se tiene que ir adaptando a lo que culturalmente se usa. Porque si no es como que ya vas de entrada medio a una pared bastante dura para pasar. Así que seguís con la colalés, pero también aporta otros productos que la japonesa le gusta. Ponemos con la calidad, que era lo que yo les voy a marcar siempre, los errores de calidad son carísimos, los digo por experiencia, me han devuelto partidas enteras, son muy caras porque no solo perdés al cliente, un posible cliente, sino también perdés esa mercadería, tenés que costear todos los costos de logística y moralmente o emocionalmente quedás un poco como bastante destruido. Así que cuando saquemos mercadería en el exterior, yo siempre trato de que los controles de calidad se hagan adentro, o sea, no tercerizar. Si se terceriza, volver a controlarlo, porque hay mercados que son muy exigentes. De hecho, se me han caído cuentas enteras por mínimos errores que uno acá ni los ves, bueno, ellos lo ven y te bajan las cuentas, así que es como, hay que ser muy precavidos en eso. Sí. Ya que te animaste a contar esta parte que dura, si podés ser un poquito más específica para saber los umbrales, ¿no?, de calidad, en qué cosas fuiste observada o te rechazaron, cuál es la calidad dentro de este rubro. Bueno, uno de los mayores problemas que tuve, que por eso hoy estamos exportando bastante poco, fue los problemas con la materia prima. Nosotros trabajamos con
en el 80% con géneros italianos. Es muy difícil conseguir los géneros, básicamente. O sea que empezamos a tener problemas de insumos, géneros italianos, elásticos brasileños, casas brasileñas, broderie suizo, empezamos a tener problemas por todos lados. Obviamente armamos una política de producción nacional, pero la calidad no es la misma. Si vos estás exportando a Japón, un tula argentino no es lo mismo que un yacá italiano. Entonces, bueno, lamentablemente empezamos a tener problemas con eso, con que no conseguíamos el mismo elástico, le mandamos un reemplazo, era quizás de mejor calidad, pero lo rechazaban. Quizás problemas de teñido, nosotros teníamos todo artesanalmente, y a veces es casi imperceptible, del lado de adentro de la prenda queda alguna pepita de medio milímetro, pepitas, digamos, como de color un poquito más oscuro. Si alguien tiene, sabe de qué hablo, y te lo rechazaban. Pero no solo te rechazaban ese artículo, o sea, esa unidad, rechazaban toda la parte. ¿Qué más? Millones de cosas. Desde el problema, la problemática de insumos, hasta temas de justamente el teñido artesanal. Es artesanal, por más que sea a gran escala, a veces queda mínima la diferencia de color. Y esa mínima diferencia de color te la rechazaban. Sobre todo los mercados más exigentes. No te estoy hablando por ahí de España o Uruguay, Chile, te estoy hablando por ahí más de Japón, de Uruguay, esos mercados como más altos. De todas formas, es un aprendizaje para vos, ¿no? O sea, ser bien experta en el producto. Y otra cosa muy particular, ellos revisan, te dan vuelta la prenda. O sea, te dan vuelta la prenda y la prenda tiene que estar perfecta por adentro. A veces hay ciertos detalles de costura, quizás se zafa un poquito la máquina, mínimo. Bueno, esos mínimos para ellos son tremendos. Porque por lo general, bueno, no sé si está tu pregunta, pero básicamente tiene que ver con todo, desde la confección, las terminaciones, la calidad de las telas, los insumos, que si vos mandaste un muestrario, ese muestrario tiene que ser respetado, no le puedes mandar un reemplazo. Por más que ese reemplazo sea más caro, a mejor calidad, ellos quieren lo pidieron. Muchas empresas del exterior son distribuidores o son agentes de viajes que llevan su muestrario y lo exhiben en grandes eventos donde vienen compradores de todo el mundo a veces a levantar pedidos. Entonces ellos levantan pedidos sobre ese artículo que vieron. Si quieren monito chiquito, quieren monito chiquito, no quieren monito grande. Entonces es un poco eso. Si mando un muestrario, me tengo que asegurar que tengo esa materia prima, que cuando me entre la orden 6 meses después, a veces, porque estamos en contratemporada, yo pueda responder a esa producción con ese mismo artículo y quedarme con una muestra. Porque me ha pasado también, otro de mis grandes errores, es mandar todo el muestrario y no haberme sacado foto. Bueno, sí. Y así tuve que pedirle al cliente que por favor me sacara una foto, o sea, imagínense mi cara. Y bueno, como esas veces, millones de cosas me pasaron. Por eso, bueno, hoy les puedo estar contando desde la experiencia para que alguien, a mí no me lo contaron y bueno, uno va aprendiendo los golpes, pero está bueno saberlo. También, como les contaba, si tengo que adaptar el producto, si tengo que adaptar el empaque. Hay una empresa muy conocida de jabones y de cositas así de cosmética que tiene góndolas en todos los shoppings, que seguro que la conocen. Y hay un amigo mío que es japonés, es el distribuidor de esa empresa. Y le ha pasado que por mandar los empaques de los jabones en el mismo empaque que mandan acá a nivel nacional, se les ha roto todo. Imagínense en avión, en barco, en lo que sea. Así que llegaba toda la mercadería rota. Entonces, bueno, eso también, a veces tengo que cambiar el empaque, ¿no? O a veces ese producto que entra fácilmente a varios mercados, quizás en un destino tiene una composición que esa composición no puede
la composición, a veces está bueno también ponerlo en inglés, los símbolos internacionales. Si tiene que tener una etiqueta extra, muchos distribuidores o agentes te piden su etiqueta, porque atrás de eso hay un contrato de distribución, hay un contrato de exclusividad mutua. Eso no está en la presentación, pero ahora que me acordé, que también a veces es muy... Cuando ustedes tienen un producto así como copado, que realmente es internacional y que saben que puede funcionar bárbaro, y hay un visionario comprador que lo ve y ve el potencial de ese producto, por lo general le tiene exclusividad. Yo siempre digo que la exclusividad se paga, y se paga como vendiendo. Entonces a veces uno de palabra o de común acuerdo, por ahí escrito puede ser, se le da un tiempo a la otra parte, que sería el comprador, a que venda el producto y se paga. Y a partir de ahí vemos si se da una exclusividad de verdad, se hace un contrato de distribución, etc. Pero por lo menos es muy fácil que le pidan un contrato de distribución, una exclusividad, y uno a veces por el afán de vender ay sí, me pidieron, quiero vender y me piden un contrato y no sé qué, y firma, y después te metes hasta acá, porque por ahí estás firmándole a alguien que es muy chiquito y viene a una tienda mucho más grande y la quieren meter en 12 tiendas, y vos porque tenés un contrato no podés pisar la tienda porque legalmente se te obligado. Así que bueno, todo ese tipo de cosas que uno por mi experiencia lo hace, podría verlo más. Yo también qué capacidad de producción tengo, a veces también con el afán de vender me dice que sí. Podés producir tanto sí, y después cuando te llega la orden no sabés ni por dónde empezar. Y tenés que salir a comprar materia prima que no tenés la plata, tenés que buscar más talleres. Así que bueno, eso también saber qué puedo hacer y qué no. Porque eso también, en la medida que uno va creciendo, vamos teniendo recursos, pero no lanzarse con algo que no puedo cumplir. No solo que no va a poder cumplir, sino que ese cliente se lo pierda, y posiblemente pierda mucho más. Yo hago un producto premium, pero quizás acá hay otro tipo de productos u otro tipo de servicios que no son premium, que son para un mercado más, un segmento más amplio, más masivo, más de alta rotación. Si trabajan con un producto premium, que sea premium. Si es medio, que sea medio. No, en lo posible, identificar, si es una línea más económica, identificarla con otro nombre, con otra etiqueta, con otro logo. Porque a veces pasa eso también, que, che, pero ¿cómo? ¿No me mandabas con pino italiano y ahora me estás mandando con, no sé, X? Bueno, sí, lo que pasa es que de ahí es donde empiezan también los inconvenientes. Si es premium es premium, si es medio es medio, y si es masivo, para la gran masa de gente, bueno, ahí ya por ahí es un tema de costo bajo. Todo lo que es la parte de artesano, también eso es un riesgo muy grande porque es defectuoso y es imperfecto. Así que todo lo que sea proceso creativo y productivo hay que aclarar al cliente que es artesanal, porque sufren, un producto no es igual al otro, el corte es manual, el teñido es manual, todo lo que se hace artesanal es mano de hombre, que tiene un gran valor agregado, o sea, tiene espíritu, tiene alma, hay gente atrás de ese producto, no es una máquina que escupe cosas. Entonces eso hay que defenderlo. Al mismo tiempo, quizás una empresa o un distribuidor que viene trabajando con grandes marcas, con grandes caudales de volumen, por ahí no entiende eso. Entonces ahí donde hay que decir, pero esto no es para todo el mundo, esto es para un nicho, esto es especial, es para gente que lo sabe valorar. Por eso finalmente es más caro, porque tiene otro tipo de mano de obra. Por eso hay que aclararlo. Hay varias marcas de diseñadores acá en Argentina que en la etiqueta dice que puede sufrir modificaciones al lavado, que puede perder un poco el color. Con eso en lo posible hay que aclararlo, porque una vez que el cliente entiende que es algo especial y que es algo realmente exclusivo, entiende esa parte. Pero en toda una política, digamos, para comunicarlo para que culturalmente se entienda. Y que esa persona que va a ser el distribuidor y que va a tener
traten de, dentro de sus cabecitas, como ponerle ese significado, por qué es tan especial esto, por qué me van a comprar esto a mí y no a otra marca súper posicionada, etc. Porque tiene esa cosa diferente que lo hace único. Bueno, el concepto de marca. ¿Qué significa concepto? Significa como un todo. Desde que yo pienso, yo hablo como si fuesen todos emprendedores, por ahí algunos están recontra vendiendo afuera y todo, pero yo les digo como para que por ahí recién empieza. Concepto de bajar es desde una idea a una empresa, básicamente. Y todo ese recorrido que tiene que ver con la imagen, la estética, la marca, el logo, el producto, el packaging, los colores, el material ilustrativo, las campañas fotográficas, la historia, el valor agregado, todo, el proceso de producción, los puntos de venta, la gente que atiende, el que manda el mail, la web, las redes sociales, todo tiene un ADN, o sea, es identificable. Yo digo, uy, mira, eso es de Jessica Crossman, uy, digo, eso es de Martín Chubat, se identifica. Vos lo ves y se identifica. Por más que pasen los años, pasan las temporadas, pasan las colecciones, es un registro que el cliente o el de afuera lo ve. Lograr eso es como lo más importante. Es ahí donde se generan después los formatos de franquicias o los locales exclusivos, donde viene un comprador y dice, yo quiero todo, no quiero el vestido nada más, quiero todo esto, o sea, quiero este concepto, que me atienda la vendedora así, vestida así, con ese perfume, cuando entro esa música, entro a la web, me transporta, el lookbook, las modelos, cómo están vestidas las modelos, o sea, todo comunica. Así que bueno, cuando uno piensa en proyecto o en hacer crecer mi emprendimiento, lo que sea, que tenga este hilo conductor a lo largo de todo, por más que yo vaya cambiando, eso es súper importante. Por eso que, no sé, Ana Gabriel de la Prada creció tanto con la indumentaria que fue plasmando todo eso a tacitas de té, almohadones, sillones, hizo todo un concepto gigantesco, un mundo, un universo, porque de alguna forma la gente buscaba eso, buscaba, quiero esto en una taza, quiero esto en mi cama. Entonces, bueno, empieza a haber demanda y ahí es donde uno tiene que estar muy atento a recepcionar todo esto, estar como ávido de recepción de lo que pide la gente, porque eso te lo va dando del mercado y ahí es donde vos tenés que estar a tono con el mercado. O sea, si piden tal cosa, hacerlo. Sí, siguiendo eso que estás diciendo, y sobre todo por la experiencia que dijiste que notaste las diferencias culturales con los usuarios de Japón, ¿hay algo que te devolvieron esas usuarios o que te inspiraron como para vos generar algún producto o alguna línea que tuviera que ver con esa cultura o con esa diferencia? Sí, en realidad, como les decía, cuando uno quiere apuntar al mercado, por ejemplo, estamos todos en este medio, vamos volando y vamos yendo y viniendo. De repente me encuentro con una gran amiga de toda la vida que me dice, mira, tengo un proyecto para Milán. Y entonces digo, bueno, pero ¿qué onda? Quiero estar, hagamos algo, a ver qué te parece, aplica el producto. Y ahí es donde yo digo, a ver, ¿qué pasa con las italianas? ¿Qué usan? ¿Qué consumen? ¿Cómo tiene su cuerpo? ¿Qué talles usa? ¿Qué colores? Ahí es donde cuando uno tiene una inquietud, empezás a investigar. Hoy está todo en internet. Vos entrás y ponés, no sé, en Rusia y te tiran las rusas con toda la ropa interior, qué usan, qué no usan, las bombachas, tipo de bombachas. Hay mucho en internet. Después, cuando vos entrás o viajás, lo ideal es, siempre digo, más que hacen toda la previa por internet, que es súper importante, y avanzás un montón, porque ahí podés conseguir compradores, hay un montón de información. No solo avanzar desde ahí, sino que cuando vos llegas al lugar, recorrer las zonas comerciales, meterse a hablar con la gente, meterte en los probadores, probarte las ropas, o sea, es todo forma parte de cuanto más conozco dónde voy a estar y cómo va a ser
incursionar en un modelo diferente o más argentino para la japonesa. Eso me ha pasado mucho, por ejemplo, la colalés. Yo le decía, pero ¿cómo no les gusta la colalés? O sea, no entendía, pero si se regula y esto, pero... Y empezaron a usar colalés porque empezaron a usar algunas, no sé, por ejemplo, en Japón, si seguimos con el tema, en un local que está súper posicionado y se vendía ahí, y entonces ya era como algo, si se vende acá, entonces esto está bueno, esto es trendy, esto se vende, esto digamos, es la moda, o sea, se tiene que poner. Y así también empezás a posicionar un producto que por ahí realmente no iba a pegar, y empieza a pegar. Y a mí me llama la atención eso, como yo les mandaba por ahí cosas que les decía, bueno, probalo, fíjate, que a ver qué onda, no, porque es muy duro, no porque es muy blando, porque es muy grande, es muy chico, es muy flaco, es muy grueso, o sea. Y después me terminaron haciendo pedidos, porque me decía, ponelo en la exhibición, pero esto no me lo devolvés. Y yo me asombraba muchísimo porque recibía pedidos de cosas que ellos mismos decían que no se iban a vender. Entonces también tener como esa tenacidad, ¿no? No de querer meter todo lo que yo hago, lo que me gusta a mí nada más, pero sí poder negociar, tener esta confianza con el comprador de que es un equipo. O sea, yo quiero que vos vendas más, y yo para mí hacer esto acá es mucho más fácil que hacer una bombacha así. Fíjate, y bueno, las relaciones comerciales y las relaciones personales es lo más fuerte en todo esto, es así. Vos tenés una relación, una comunicación, y por lo general siempre vas a ir evolucionando. Cuando uno se pone en una postura muy obtusa y muy yo, y no me bajo de acá, es muy difícil avanzar porque estamos en el mundo, a nivel de comunicación, bueno, ahí, lejos, tenemos poco acceso a todo lo que es Europa, Asia. Entonces, si de repente viene alguien que pasó por Palermo y vio mi cosita colgada y no sé qué le gustó, bueno, seamos re flexibles para que poder meter el producto. Y a partir de eso va a haber un montón de caminos. Bueno, estas son fotos para que vean más o menos que el concepto se mantiene en los puntos de venta, en el producto, la vendedora cuando se atiende telefónicamente, el aroma que tiene las prendas, la música que se escucha, que todo tiene que ver con comunicar algo. Cuando entro a la web, qué canción estoy escuchando, a quién me remite, cómo es la modelo. Si además de comunicar esa colección, comunica como el espíritu de la marca, y no me voy de una chica lánguida a, qué sé yo, a una chica súper curvilínea, que quizás no es el perfil de la marca, y es donde la comunicación empieza como a flaquear un poco. A ver, ¿qué es una marca? ¿Estoy lanzando una línea para las curvilíneas o es que la marca cambió? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que cambian por ahí de repente así, y los logos o las imágenes de los locales, o las vidrieras, todo, y nos quedamos un poco ahí como que no sabemos qué pasó. Tener ese hilo conductor, y si vamos a comunicar un cambio, que está buenísimo porque la gente pide cambio, y de hecho hay que cambiar, si nos quedamos, nos morimos, que sea la comunicación del cambio, o sea, que voy a comunicar este cambio, pero lo voy a comunicar como corresponde. Bueno, esta es la parte como más pesada, si quieren por ahí saquen fotos porque es como más la parte técnica. Yo también es un poco, cuando hice esta presentación, es como que mi cabeza me mira para atrás y me acuerdo de esto, del otro. Pero la realidad es que hay muchas cosas en internet armadas. Yo le voy a dar como lo que me acordaba. Por ahí hay un montón de pasos a seguir que yo las puse, pero quiero decir con esto que no se tomen en cuenta solamente esto, sino que también se asesoren. Como les comentaba, si el producto es aceptado para Argentina, que se vende, es algo que sea el mate argentino, que es muy local, el resto puede ser que entre, si tienen un buen producto y están bien en posicionamiento, en calidad,
afuera. La selección del nombre de la marca. Si están por armar un proyecto, averigüen también esto, porque ha pasado por muchísimas marcas. De hecho, mismo en Colombia tuvo una oposición por una heladería muy grande y tuvo que bajarse. O sea, básicamente no puede entrar al país. El siguiente tiene que entrar con otro nombre. Entonces, si vamos a entrar a X destino, fíjense que ese nombre aplique. A mí me pasó claramente en Israel que yo no podía usar Jesús Fernández, si tuve que usar JF. Y como eso pasa con un montón de cosas. Así que bueno, un poco esto, ¿no? Que vean el nombre que aplique al destino. Estar en regla al día con los temas legales y positivos. O sea, uno puede mandar una cajita, uno puede ir haciendo esas cosas, no hay problema, pero una cosa es eso, esos canales, y otra cosa es ponerse y posicionarse como una marca. Son dos cosas totalmente diferentes. Posicionarse como una marca tenés que estar al día, tenés que estar con los papeles, todo en regla, estás exhibiéndote, estás a la calle, tenés gente trabajando. O sea, lamentablemente hay que pagar impuestos, hay que hacer un montón de cosas, pero es la única forma de llegar como marca. Si no se mira haciendo que es válido, es viable, está buenísimo, porque yo empecé también, primero vendía en la oficina, después me hice monotributista y con la valija, está buenísimo. La verdad que ganar un montón de plata, creo que lo volvería a hacer, pero ¿qué pasa? Dejar de lado la parte como que el sueño de llegar a una marca y tener esos locales y poder vender franquicias, etc. El registro de marcas, sobre todo en territorio argentino, y después, una vez que empezás, yo no aconsejo registrar en todo el mundo porque es caro, porque vas a hacer un estudio se puede empezar de $3.000, pero sí, si yo estoy ya empezando a vender, no sé, en Uruguay, y ya en la segunda o tercera temporada que vendo en Uruguay, ver la forma de registrarlo, el nombre, porque lo que pasa, lo que puede pasar, es que venga una uruguaya con un producto parecido, similar, lo que sea, y te registre bajo tu nombre y vos no puedas hacer absolutamente nada. La marca es ella, en Uruguay. Así que bueno, es un poco que a veces uno, eso le dice, no, pero bueno, no lo voy a hacer, porque esto para el final a veces pasan estas cosas. Que vos ya armaste un canal y te pusiste y vendiste y todo, y tenés clientes que de repente te registran Jesús Fernández en Uruguay y no es tu marca. Bueno, la licencia exportadora, dependiendo si somos una tributista o responsable de cripto, lo que sea, tenés, eso se puede asesorar seguramente de Fundación Exportar, con alguna cámara de comercio exterior. La posición adicional es lo que te cataloga para ver cómo está el producto dentro del mundo, los precios, etc. La página web también hoy con las redes y todo cómo se mueve el mundo, sobre todo la gente joven, sí o sí tiene que tener una página web, un blog, redes sociales, porque eso a mí me pasa hoy, me genera un montón de clientes nuevos, no solo la clienta que viene a comprarse la ropa interior, sino que clientes mayoristas de otros lados, de otros países. Estar metidos en la gran red es como una ABC. En lo posible que quedan 15 minutos, así que hacemos así. En lo posible que también esté en inglés o tener alguna carpeta en inglés o un mail en inglés y alguien que maneje también el inglés, porque como los comerciantes se manejan en inglés básicamente. Lo que es, bueno, material publicitario, tener algo, que sea una postal, una tarjeta, un notebook, algo virtual, eso también habla de una empresa un poquito más armada, de que tengo las cosas más prolejitas, que tengo algo rápido para mostrar, y no tengo que estar, bueno, para que te lo armo, o para que tener algo ya como medio armadito para poder vendernos al exterior. Quizás yo un día digo, bueno, a ver, ¿qué me gusta? Me gusta Italia, no sé qué, bueno, me meto en Italia y entro a disparar una presentación en inglés a todos los locales que vea por internet, que puedo buscar tranquilamente, que me interese que mi producto esté. Y voy mandando, y de repente
así como les digo, con el bolsito en la calle tocando puertas. Me han cerrado 20 millones de puertas, pero a la vuelta me la abrían. Así que como que es todo válido, no es que hay que contratar a una empresa para que te haga todo el comercio exterior. No, lo hice yo de a poquito y así fui dando como una hormiguita, fui dando como un montón de cosas. Tener online y ahora mostrar los ejemplos, eso es muy común en los eventos, en las misiones comerciales, las ferias internacionales que tenían los line sheets. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos. Y todo lo que necesiten, yo tengo un montón de información que era imposible bajarlo acá. Tengo un montón de información. Están conmigo, si entran en la web, están conmigo todo el tiempo. Así que si llegan a estar algo puntual, yo se los paso de onda, tengo compradores, tengo un montón de cosas. Que hoy la verdad que estoy focalizada en otra cosa y no, en este momento no las uso. Bueno, formulario de orden de pedido que la purchase order, remito factura comercial, la factura comercial E, que es de exportación, que es cuando vos ya sos exportador oficial. Si no, vas por una factura comercial que también se las marqué acá, que si quieren las piden, se las mando por mail, que es básicamente un formulario por mail que lo llenan y listo. Y eso sirve para un DHL, un FedEx. Tener el circuito de logística aceitado, o sea, si contigo de trabajar, por lo general si trabajan con FedEx, se abren una cuenta y les hacen un descuento, o le piden al cliente directamente el número de cuenta de FedEx, trabajan con FedEx. Tienen que tener, bueno, ahora cambió todo bastante, ¿no? El tema del circuito de dinero. Ahora tiene que estar todo por banco, digamos, por el Banco Central, pero tendría que averiguar cómo se hace todo lo que descubre así despacho más informal. Tener los precios FOB, los precios export. Los precios FOB, los export son los que son puertos en fábrica. De repente yo abro la puerta de mi foro y te pasa un courier o alguien a retirar mi mercadería. Ese se llama precio export. Y los precios FOB son forward, que es ya puesto en el puerto de destino. O sea, con esto yo hago como un desglose de todo lo que es los costos, que los tienen que tener también bien hechos. Y los costos son los costos. Si queda más caro, o sea, si queda el producto caro, queda el producto caro. O sea, no se bajen. Yo he bajado 20 millones de veces y terminás perdiendo. No se bajen, salvo que sea un gran pedido y les hagan un descuento. Si queda el precio alto, queda alto. Veré cómo, si lo meto en otro mercado más importante, si hago otro tipo de camino, pero lamentablemente son los costos. Porque si no terminamos trabajando, me ha pasado con una tienda muy grande, chilena, que he trabajado con un animal y ganaba lo mismo que si hubiese trabajado para una tiendita así chiquita. ¿Se entiende? Y tuve que poner más estructura, más materia prima, más todo. La lista de precios. Si van a trabajar hay diferentes escalas. Está trabajar directamente, una exportación directa con un cliente que tiene un local en Londres, o tengo un distribuidor que distribuye a todos los locales de Londres. Entonces son diferentes costos. El distribuidor por lo general se lleva un 30%, porque tiene que, digamos, bancarse la logística dentro del país y los costos de telefonía, lo que sea. Así que también ver las cadenas de precios es importante, ¿no? Yo siempre hago un ejercicio, que más allá de los costos, que ya les digo son los costos, es mi producto puesto en destino. ¿Cuánto pagarían? Que lo hagan entender también. Ahí ese es el markup inclusivo, que es, no es el markup real, que yo por ejemplo marco por... Si no entienden, pregúntenme. Si de un costo yo le marco el 2.5, el 4.0, lo que sea, y me da cierto costo, pero ese producto puede estar más alto, porque yo pagaría más. O yo digo, ¿cuánto pagas por esto? Y pago 10 pesos. No, pero ¿sabes qué? El costo real, o sea, el markup al cual tiene que llegar al punto de venta, me quedan 7, pero todo el mundo pagaría 10, entonces lo pongo a 10 y gano un poquito más, o al revés. Bueno, eso también analícenlo, no por poner una fórmula, que quiero una fórmula y pongo todo 2.5, 3.0, lo que sea. Hay productos que se bancan un poco más arriba. Y otra cosa, ahora no me acuerdo, a veces entra una colección, hagan productos, que yo les digo medio los cachivaches.
budget, que son esos productos que no se va a poner nadie, que son carísimos, pero que te visten por ahí una pasarela, una vidriera, y de repente eso es lo que quizás llama la atención de un comprador. Y no te lo va a comprar, te va a comprar el resto, pero a veces hacer algo como medio loco dentro de lo que sea, ¿no? Algo que llame la atención está bueno, es como un gancho. Los clientes, bueno, a ver, eso es fundamental saber quién soy y a quién le vendo. Es fundamental, porque a partir de ahí se hace todo el desarrollo. ¿A qué cambio de punto? Poder adquisitivo, hombre, mujer, ambos, edades, qué características tienen, qué nivel sociocultural, qué poder adquisitivo, es un mercado selecto, es nicho. 5 minutos. ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué consumen? ¿Esto aplica al mercado exterior? O sea, esto que pasa acá en Argentina, si yo me voy a Francia, ¿es lo mismo o no? Bueno, todo eso, siempre hay algún conocido que puede preguntar, hay información en internet, en las cámaras, todo eso se puede averiguar mucho. Y cuanto más conozcamos el detalle, más le puedo ofrecer. Este es un line sheet, si quieres hacer un foto rapidito, que bueno, identifica la colección, la línea, el color, los modelos, el artículo, la descripción, el precio FOB, las unidades, los talles, la cantidad total y el precio total. Esto es muy simple, que lo hacen en una planilla de cálculo. Le pegan los dibujitos, me sacan una fotito, producto, en un fondo blanco. O sea, a lo que ven que todo se puede hacer manual. No necesitan un experto, ni una ICE, ni una agencia que lo haga. Con brillosidad y prolijidad lo pueden hacer. Ya les digo, si necesitan cualquier cosa, yo se las paso. Esto es un poquito otra line sheet. Esto es los lookbooks, los manuales, cuando salen al exterior, además de los lookbooks con fotos, por ahí presentar algo así que identifique bien el dibujito, el artículo, etc. Esta es una factura comercial vía courier, o sea, es la parte informal, o sea, no es la factura de exportación, esto es diferente. Básicamente son los datos, el encabezado, cómo se paga la mercadería, las direcciones, etc. Y después los artículos, las cantidades, los precios, todo obviamente en euros. Bueno, vamos rápido, a ver. Si es mi producto exportable, si es competitivo, bueno, hay muchas cosas que ya hemos hablado. Dentro de cada país hay un régimen de exportación, tanto para salir como para ingresar. Hay leyes, hay regulaciones, hay costos, hay impuestos, hay trabas. Todo eso sépanlo de antemano, que no se vean que están con la mercadería en el barco y se las confiscan en la aduana. O sea, todo tiene que saberlo de antemano. Obviamente, si tienen un buen despachante, que eso también es importante, el despachante, el courier, páguenlo. Si es caro y es bueno, páguenlo. Porque eso te va a abrir, te va a liberar arbustos en el camino. No sé si me entienden, pero es así. Así que bueno, supongo ellos te van a decir. Más o menos, ¿qué volumen de prendas exportas hoy? Hoy casi nada, hoy muy poco. Tengo un local de cocina en Uruguay, tengo varios puntos en Chile, después algo en España y algo en Japón. Lo que antes era el 80% de la venta mía al exterior, hoy se transformó en un 10%. Se cambió muchísimo la estrategia a vender acá en Argentina. Además de todos los problemas que tuvimos, yo ya estaba como muy agotada de viajar, tenía una nena chiquita. Yo tenía la valija armada todo el año. O sea, para que es una idea, todo el año. Viajaba con un animal. Y eso me agotó no también más tarde. Así que pasé a vender mucho, o sea, con cadenas enteros, locales enteros, a poco, nada. Eso es un poco la situación actual. ¿Qué más? Los datos estadísticos de exportaciones también lo pueden ubicar en las cámaras de comercio, en relación a exportar. Tienen hasta listados de compradores, bueno, un montón de cosas. Volvemos a lo mismo, a la parte del estudio del mercado. ¿Cómo sé si mi producto
ser flexibles, hay informes sobre los mercados que se los pueden dar las cámaras, puedo viajar previamente y hacerlo por mí misma, tener un listado de potenciales compradores, mandarles presentaciones. Bueno, eso es estudio de mercado, que muchas veces ir con la valijita y el muestrario a recorrer la ciudad es súper efectivo, se los recomiendo. No solo hacer todo esto previamente por internet, sino una vez que estoy en la ciudad, hacer con el muestrario, presentarme y también es súper efectivo. Esto es un poco donde tengo los datos de exportación, en las aduanas, algún profesional, alguna gente de viaje, lo que sea, o un despachante, fundación de exportar, un poco lo que le contaba antes. Ahí está el mail de exportar del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ideas, un poco de los tips, es tratar de viajar yo al país, por más que no lo haga antes, si lo hago dentro de un contexto de feria o de misión comercial, irme 2 días antes para poder recorrer la ciudad y focalizar y detectar los puntos comerciales, pero no ir vagando por la ciudad, sino de entrada saber cuáles son los centros comerciales al cual aplica mi producto. O sea, ir directamente focalizado. Y ahí tocar puertas. Yo les aseguro que tuve súper buenos resultados. Hay que tener un poco de así de gallas, como hay que hacer. Ahí vas a identificar, sobre todo en los eventos y todo eso, vas a identificar como posibles compradores, agentes comerciales, distribuidores, etc. Conocer los requerimientos del importador y del país. Tener, si vas a poner una persona a cargo de toda esta parte del comercio exterior, que sea alguien capaz, básicamente. Y ser siempre, bueno, la responsabilidad con el cliente. Bueno, lo que vamos a ver es un poco esto, que la internacionalización de un producto es súper estratégico, no es algo que se hace de un día para otro, lleva un montón de cambios adentro de la empresa, un montón de cambios culturales, pero bueno, realmente es un camino y se puede. Vamos a hacer un poquito de fotos de los eventos, vamos a empezar rápido. Y ahora se ve como otra cosa más y no dejamos. Los canales de comercialización son muchos, desde internet, vender al cliente, vender en valija, vender al distribuidor, a la gente, y en la nube, como estuvo en la chica, departamentos grandes, alianzas estratégicas, franquicias internacionales, hay un montón de canales y todo es viable. Y bueno, un poco esto es lo que les dejo, que es esto, tener un sueño, ¿no? Creo que tiene que ver más allá de generar dinero, de poder que alguien, no sé, vamos a decir, de España o tal, lo que sea, use mi producto. Y que de repente lo vuelva a comprar y lo recomiende. Bueno, eso ya es como lo que gano, ¿no? La satisfacción de haber logrado y de que funcione. Y vamos a decir, cuando uno lo hace con pasión, tiene que ver con que yo estoy dejando algo para otras personas. Más allá de todos queremos ganar dinero, pero bueno, hay mucho de esto, de sueños y de satisfacción. Así que bueno, ser curioso, inquieto, involucrarse, capacitarse, ponerse metas objetivos, ser puntual, profesional, cumplir, no bajar los brazos, tener actitud positiva de la vida y trabajar duro para cumplir esos objetivos. Cualquier pregunta.